Año 2025. Buscando el reino de Dios y su justicia. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 1 al 6. Leamos en el nombre más grande que hay en el cielo y en la tierra, el nombre que es por encima de todo nombre. ¿Cómo es ese nombre? Yo voy a leer el verso 1 y usted el verso 2 y luego hasta el verso 6. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, ustedes llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Leamos juntos el versículo 5 y 6, con muy fuerte voz. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Pastor, ¿quieres orar? Nos inclinamos ante la palabra del Señor. Padre de la gloria, muchas gracias, Dios mío. Tú sigues hablándonos. Tú sigues haciendo oír tu voz. Por lo tanto, tu pueblo debe escucharla. Gracias por tus preceptos. Gracias por tus mandamientos. Gracias por tus dichos, Señor. Gracias porque nada de esto es oneroso, sino por el contrario, son para nuestra edificación. Ayuda a nuestro pastor, Señor, y a tu iglesia, para que no pierdan la concentración, que nada impida la libre atención de tu eterna palabra con la debida reverencia que ella merece. En el nombre de Cristo Jesús te lo ruego, Padre bueno, por el poder del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén. Siéntense, querida iglesia, por favor. La actitud de Cristo Jesús. La semana pasada, mientras tuve la oportunidad de predicar el mensaje de la palabra de Dios en íntima devoción en la ciudad de Río Negro, expresé un párrafo que había escrito para ese mensaje y el cual me gustaría compartir con ustedes esta mañana. Así que abro comillas. Dije, hace menos de una semana, en una de esas conversaciones que uno tiene con uno mismo, ¿cuántos tienen conversaciones con ustedes mismos? Me preguntaba el por qué a algunas personas se les diferencia de otras en aquello que realizan. Y como estaba hablando conmigo mismo, permítame redundar, pues me respondía a mí mismo. Y me respondía que muchas veces el éxito como resultado de un emprendimiento radica en el amor con que se inicia, el amor con que se cuida, el amor con que se mantiene, y se prolonga ese amor a todo aquello que estamos haciendo. Esto podría indicarnos que la perseverancia en cualquier tipo de empresa que hagamos debe tener como ingrediente el amor. Y les decía a los hermanos en Río Negro, me gustaría compartir con ustedes el siguiente ejemplo que es real. Conozco a una familia de judíos que son amigos de mi padre que hace mucho tiempo comenzaron con un restaurante.
Por medio de esa empresa ellos han prosperado, han podido ser empleadores que dignifican la vida de sus empleados y han transmitido una cultura corporativa con la que han logrado que todo el personal atienda a la clientela como si realmente cada cliente fuera el dueño del restaurante. Al llegar allí a ese restaurante todo tiene un toque especial. Desde la decoración hasta pasar por el aroma del lugar, que no necesariamente es el aroma de la comida. Porque cuando llega la comida a la mesa, inclusive la comida o el aroma de la comida tiene un toque especial. Allí mismo, en ese restaurante, he visto las siguientes cosas. Si es el día del padre o de la madre, o si llevas a un cumpleañero, ellos siempre te dan un regalo. No es algo costoso. Son detalles como lapiceros o un jueguito de hilo y agujas. Si hay niños, siempre hay una cartilla para colorear y además algunos regalitos de plástico con que los niños se entretienen y por supuesto se sienten protagonistas de ese ambiente familiar. Pero también nos hemos enterado que otra cosa que hacen los dueños de ese restaurante es que cada fin de semana viajan a su finca para hacer parte de la preparación de los platos que luego venden. Por ejemplo, ahumar el salmón. Así que la preparación no es un asunto solo del momento de servirlo en la mesa, es un asunto que ellos preparan con anticipación para que salga bien. Cabe resaltar que estos amigos de mi padre, que son judíos, no son chef de profesión. Ellos simplemente aman lo que hacen sin que nunca hayan pasado por una escuela gastronómica. Recuerde que esto se lo dije a la iglesia de Río Negro y le dije que yo estaba pensando en eso. Ahora bien, seguía yo pensando y seguí predicando en la iglesia de Río Negro. Les dije, también he visto personas que, aunque estudian para ser chef, son incapaces de tener su propio restaurante a pesar de haber estudiado la técnica. Y entonces me preguntaba, ¿qué hace la diferencia entre unos y otros? Y la respuesta es el amor. La diferencia en lo que hago está en el amor. Los primeros aman lo que hacen, pero un profesional sin amor por lo que hace es alguien que no innova, no practica, no madruga ni se sacrifica, no se arriesga a experimentar un sabor, un plato, etc. E incluso, tal vez las cosas que hace las hace más por lo económico que por amor. Seguía meditando en mi yo interior y seguía predicando. Les dije a los hermanos en Río Negro, lo mismo pasa en el matrimonio, en el estudio, en el empleo y curiosamente pasa en la iglesia y en la vida de fe. Si no amamos lo que hacemos, nunca llegaremos a ningún lugar. Cierro comillas. Aunque hasta ahí llegó lo que quise compartir con ustedes acerca de ese sermón en la iglesia de Río Negro, he reflexionado mucho en los últimos días acerca de ese tema y es por eso por lo que quiero compartir hoy este sermón con ustedes que he titulado La actitud de Cristo. Hemos dicho en los últimos días que seguir al Señor Jesús debe implicar dos cosas, pero hoy quiero agregar una más. Jesús dijo que para poder seguirle a Él, en primer lugar teníamos que creer en Él, creer en Jesús. Pero también en ese mismo pasaje que hace algunas semanas vimos y que en unos minutos vamos a leer, Jesús dijo que es necesario mantenerse fielmente en sus enseñanzas. Hasta aquí ya nos ha quedado claro esto. Pero hay una tercera cosa que he descubierto para seguir a Jesús. Y es que estamos recibiendo un llamado para ser como Él es. En el primero sabemos quién es Él. Es decir, cuando creemos en Jesús estamos creyendo porque ya sabemos quién es Él.
En el segundo, estamos conociéndole a Él y por eso Él nos invita a mantenernos fieles en sus enseñanzas. Pero en el tercero, debe haber una respuesta de nuestra parte. Debemos ser como Él es. Y entonces me preguntaba, ¿y qué tenemos que hacer para ser como Él es? Y descubrí que la primera cosa para ser como Él es que toda persona debe amar lo que hace. En 1 Corintios capítulo 16, versículo 14, el apóstol Pablo dijo, hagan todo con amor. Les decía que en las semanas anteriores se ha hablado acerca de cómo el Señor Jesús dijo que todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. También dijimos que Él enseñó que cuando conocemos la verdad, ésta nos hace libres y además mencionamos que Él dijo que al mantenernos firmes en sus enseñanzas, seríamos verdaderamente sus discípulos. Me gustaría que recordáramos el texto un momento para que venga a la memoria lo que hemos estudiado. En San Juan capítulo 8, versículos 31 al 36 dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían, mire lo primero, creído en Él. Y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán mis discípulos. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos le respondieron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decirnos que seremos liberados? Ellos estaban pensando en una esclavitud física y Jesús les está diciendo, ciertamente les aseguro que todo el que hace pecado es esclavo del pecado, respondió el Señor Jesús. Y el mismo Señor Jesús dijo, ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el Hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Esto de hacer y de practicar el pecado tiene una connotación mucho más grave de la que nosotros nos imaginamos. Con regularidad la gente con respecto al pecado tiene miedo a sus consecuencias. La gente tiene miedo a no tener relaciones sexuales con alguien que no es su esposa, no porque no lo quiera hacer, sino porque tiene miedo a una enfermedad, a un embarazo o al escándalo al ser descubierto. En ocasiones la gente quiere evadir sus impuestos y quiere hacerlo no necesariamente porque es cierto que la corrupción se come inclusive lo que nosotros trabajamos fuertemente, sino porque la gente normalmente está buscando cómo encontrar otro camino y ese camino normalmente lleva a la gente a ser un delincuente porque está cometiendo un delito y todo el que comete un delito está cometiendo un pecado. Y para nosotros entonces la consecuencia más grave es que no vaya a llegar la DIAN porque esos delitos se convirtieron en delitos penales. No, yo pago los impuestos porque yo no quiero ir a la cárcel. Pero hermanos, si somos conscientes de lo que Jesús está diciendo, la consecuencia más grave de pecar no tiene que ver con todo aquello que viene como respuesta a lo que uno hace, sino con la causa por la que uno lo hace. Jesús dijo, todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Usted podrá decir, mi pecado no es escandaloso, mi pecado no le hace daño a nadie, pero si tú lo haces, esa esclavitud del pecado se está demostrando en esto. El pecado te ha esclavizado y tú no tienes libertad ni en Cristo ni libertad individual. Ahora bien, una persona esclavizada por su pecado y sus cargas no puede pensar en crecer y tampoco puede pensar en los demás. Normalmente cuando las personas están atadas al pecado, su mente está atada. Ese tipo de personas normalmente no son capaces de prosperar. Las personas en pecado normalmente tienen problemas emocionales porque el pecado les está estimulando el dolor, la aflicción, la culpa, la vergüenza.
Una persona que vive constantemente en pecado y que practica el pecado siempre relaciona sus momentos de dificultad como respuesta a esos pecados que está cometiendo. Una persona que vive en pecado está tan atada que entonces no puede hacer algo que lo lleve a superarse personalmente, pero inclusive una persona en pecado, esclavizada por su pecado, tampoco piensa en los demás. Pregúntele a un hombre que mató a otro hombre si en el momento de rabia y de dolor, cuando disparó el arma contra otra persona, él pensó en sus hijos o pensó en su esposa. Su mente estaba tan nublada por su enojo que fue incapaz de detener su acción al pensar en las consecuencias que esto traería. Pregúntele a una dama que ha tomado la decisión de vivir en unión libre con un hombre que no es su esposo y con el cual no hay compromiso, si ella está pensando en todas las consecuencias que tiene su decisión, no solamente en su tiempo presente, sino con el paso del tiempo. Pero además, Jesús estaba diciendo todo esto por una razón. Solo quien es libre puede amar, compartir, edificar y trascender. En Primera de Corintios leíamos en el capítulo 16, versículo 14, hagan todo con amor. Solo quien es libre puede amar, compartir, edificar y trascender. Quiero que por un momento te imagines a un esclavo en la época en que el imperio español dominaba estas regiones del mundo. ¿Tú crees que el esclavo podía amar a otros sabiendo que había sido reducido a la esclavitud? Si un esclavo había sido dominado y no podía tener su propia voluntad y le informaban que sus padres estaban enfermos, ¿ustedes creen que ese esclavo podía ir a atender a sus padres enfermos? No podía hacerlo. Pero ese esclavo a la vez tampoco podía compartir porque ni siquiera tenía nada, estaba sobreviviendo con un poco de alimento. No podía edificar, así que no podía brindarle un futuro a alguien, ni a una esposa, ni a una familia. Y tampoco trascendía, al punto que la Biblia y la historia nos muestran que muchos que fueron esclavizados, aunque alcanzaron su libertad, toda la vida se quedaron con esa etiqueta de haber sido esclavos. Entonces, si solo quien es libre puede amar, y el Espíritu de Dios por pluma de Pablo dijo, hagan todo con amor, nosotros deberíamos pensar en qué es amar. Amar, lo que hacemos, es una señal que indica que hemos sido libres de la esclavitud del pecado. Nadie que no sea libre puede amar lo que hace. Y no me estoy refiriendo solamente a la fuerza laboral o a la profesión. Estoy seguro que cuando Pablo dijo, hagan todo con amor, el Espíritu Santo lo estaba inspirando para que él amara todo lo que tenía que ver con su propia vida. Es como si el Espíritu Santo hoy nos dijera, aliméntate con amor, cuídate con amor, ama a tus padres, ama a tus hermanos, ama a tu esposa, ama a tus hijos, ama a tu familia, ama tu trabajo, ama a la iglesia. Ama a quien Dios ama, es decir, ama al Señor Jesús. Voy a esperar un minutito. Henry, ¿me ayudas por favor? ¿Tienes un talento? Úsalo con amor. ¿Tienes una empresa? Ama lo que sabes hacer. Ama a tus empleados, ama a tus clientes, ama a tu gremio, ama el lugar en el que te encuentras. Aunque el lugar en el que te encuentras tú mismo pienses que está muy por debajo de donde quisieras estar. ¿Tienes un empleo? Ama ir allá. Ama tu función, ama tu puesto de trabajo, ama lo que aprendes cada día,
Ama el tener que tratar con personas, incluso las que son difíciles. Tal vez usted no lo sepa, pero cuando usted en la vida se encuentra con personas difíciles, ese contacto es una experiencia con propósito. Las personas difíciles necesitan de nosotros dos cosas: que les demos gracia extra. Y la segunda cosa que necesitan es que nosotros nos dispongamos a ser formados por Dios por medio de ellos. Recuerden el pasado, los que ya tienen ciertos cargos en sus empresas. Recuerden en el pasado cuando tuvieron un jefe difícil. Usted odiaba ir a ese lugar, usted detestaba estar en contacto con esa persona, pero con el paso del tiempo usted se va a dar cuenta que esa persona fue usada por Dios para pulir tu carácter. ¿Tienes una familia? Ama a ese grupo de personas con las que compartes una misma historia, aunque no necesariamente los mismos gustos. Es que a mí no me gusta estar con mi papá porque le gusta escuchar unos boleros antiguos, que eso hasta parece que lo hubieran grabado en consolas que tenían un cucarachero tenaz. No se trata de amar los gustos. Ama a tu familia porque esa es tu esencia. Y además, tu familia es una muestra de la soberanía de Dios manifestada en el lugar que Él escogió para que nacieras, te desarrollaras y sobrevivieras. Tal vez todos en la vida hemos llegado a pensar que nos hubiera gustado nacer en otra familia o que nuestra familia tuviera otras condiciones. Pero queridos hermanos, la soberanía de Dios, que es santa, que es buena, que siempre tiene un propósito, permitió que naciéramos en nuestra familia, en el lugar donde nacimos, y nos puso a vivir en el lugar donde estamos. Ama a tu cónyuge. No solo ames lo que te brinda él o ella, según sea el caso. Ama lo que tú haces por él o por ella. Ama tus actos de servicio e incluso las situaciones tensas en las que corre peligro la paz de ambos. No sé si usted lo sabía, pero dicen los expertos en relaciones de pareja que las conversaciones tensas y las discusiones son necesarias para el bienestar de la pareja. ¿Tienes hijos? Ama a tus hijos. Ama esa oportunidad en la que te sientes invadido por ellos. Ama el tiempo que compartes con ellos. Ama el esfuerzo que haces por ellos. Ama la etapa en la que Dios te ha llamado a ser el director de sus vidas. Ama el llanto inexplicable de ellos en momentos de tensión. Ama el que desprecie el alimento que le preparaste con tanto amor. Ama sus momentos en los que parece ser difícil y poco dócil. Cuando tú ves a tu hijo, estás viendo el reflejo de lo que Dios está formando en ti. Inclusive cuando tú ves las cosas de tu hijo que son detestables, Dios te está permitiendo ver aquellas cosas que tú también haces y que los demás detestan. Pero piensa en esto. Hay personas que no tienen una familia, hay personas que no tienen un cónyuge, hay personas que no tienen hijos. Ama la soledad en la que Dios mismo te está diciendo, yo estoy aquí para ti. Ahora bien, existe una línea muy delgada entre hacer las cosas por amor y hacer las cosas por responsabilidad o por obligación. La mayoría de nosotros nos hemos acostumbrado a hacer las cosas por obligación, por responsabilidad, pero no por amor. Cuando hacemos las cosas por responsabilidad y por obligación, puede ocurrir que lleguemos a sentirnos que somos esclavos de todo y de todos. Puede ocurrir que no encontremos satisfacción en lo que hacemos. Sentimos que nuestra vida no tiene sentido y que las personas por las que hacemos algo no son conscientes de nuestro abnegado trabajo. Puede ser que tú seas muy responsable, te felicito, pero si todo lo que tú haces lo haces solo por responsabilidad,
La responsabilidad te llevará a la desazón, a la pesadumbre, a la frustración y a la insatisfacción que te pone de nuevo en las puertas del pecado. ¿Por qué? Porque no están siendo hechas con amor, sino con responsabilidad. Cuando son hechas con amor, el amor incluye la responsabilidad de tal manera que se asumen las obligaciones con solidaridad, con compromiso, y viene la palabra secreta que demuestra que todo se hace con amor. ¿Sabes cómo reconocer que tú haces lo que haces con amor? 2, porque haces las cosas con gusto. El mismo apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, en Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24, dijo: hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor lo recompensará con la herencia. Y luego dice: ustedes sirven a Cristo el Señor. Qué profundidad de estas primeras palabras: hagan lo que hagan. Hagamos una breve encuesta. Olguita, ¿tú qué haces? Coser. Jenny, profesional de enfermería. Julito, conductor, auxiliar de producción. Guille, ingeniero de sistemas. Carlos, conductor. ¿Conductor dijiste? Agricultor. Margot, esteticista. Alfonso. ¿Qué? Nada. ¿Pero qué dijo primero? Nada. Por el momento nada. Hágalo con amor. Hagan lo que hagan. Trabajen de buena gana. Y mire esto, como para el Señor. Este es el punto que demuestra si las cosas se hacen con amor o por responsabilidad. Hacerlas con gusto demuestra que se hacen con amor. Hay gente muy responsable. Hay gente que cumple con sus obligaciones, pero lo hace sin gusto. No estoy diciendo que haga las cosas por gusto, porque tal vez usted entendería que yo le estoy diciendo que no haga nada que no le guste. Y la verdad es que en muchas ocasiones tenemos que hacer cosas que no nos gustan. Pero Pablo está diciendo: aunque te toque hacer cosas que no te gusten, hazlas con amor. El apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo del Señor, dijo: más importante que el rol, lo que importa es hacer las cosas con gusto. Piense por unos minutos, mientras yo hago este sermón, en su propio rol, en lo que usted desarrolla día a día. Tratemos de hacer un selah acá, paremos un momento y piense en lo que usted hace todos los días de su vida y trate de incluir todo lo que usted hace. ¿Ya está pensando en lo que usted hace? Yo voy a pensar en mi rol. Dentro de mis roles está predicarles a ustedes la palabra del Señor. Y mientras escribía este sermón puse este ejemplo. Este sermón, no lo preparé por responsabilidad. Lo hice por amor. Ese amor trae responsabilidad, pero cuando lo hice por amor, sentí gusto al pasar horas junto a mi Biblia y mi computador mientras estudiaba y escribía. Sentí gusto al buscar las palabras en el idioma original de cada texto usado para este mensaje. Sentí gusto por las veces que tuve que borrar y volver a empezar. E inclusive sentí gusto por el momento en el que mi propia hija me estrechó en mi escritorio porque quería estar junto a mí. Sentí gusto. También dice el Espíritu Santo por pluma de Pablo:
Filipenses 2:3. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Y tal vez usted esta mañana me dirá, bueno, pastor, hasta aquí no es mi caso. Yo hago todo con mucho gusto, yo hago todo con mucho amor y yo lo demuestro con mis propios actos. Pero me gustaría que consideráramos algunas frases que usamos con frecuencia y que demuestran tal vez lo contrario, y es que no hacemos las cosas con gusto y con el amor que decimos tener. Por ejemplo, en las relaciones personales decimos cosas como, lo hago porque no me queda otra. ¿O qué tal esta frase? Es que si no lo hago yo, ¿quién más? Eso implica resignación más que deseo. Esta otra, es que si no lo hago yo, no queda bien hecho. Eso es orgullo. O esta otra, lo hago porque es mi deber. Tengo que aguantar por los niños, la familia, la situación económica. No, lo hago porque me comprometí. No, es que ¿cómo digo ya que no? ¿Cómo voy a quedar mal? Lo hago para que después no digan, es decir, motivado por la apariencia social. No, yo voy a ir por allá a esa fiestecita, yo no quiero ir, pero voy a ir por allá para que no digan que yo soy un evangélico amargado. Esta otra, no, lo hago porque es lo mínimo que puedo hacer después de todo lo que he invertido, ya sea tiempo, dinero, cualquier otra situación. ¿Qué tal esta otra? Más vale malo conocido que bueno por conocer. Eso implica conformismo. Oíste, tu esposo estaba como enojado, te habló como maluco. Ya estoy acostumbrada. Esto denota falta de pasión, deseo que algo cambie. ¿Qué tal esta otra? Lo hago porque no quiero problemas. Es decir, motivado por evitar los conflictos. Lo hago para que me dejen paz. O sea, sin convicción. Lo hago porque eso es lo que todos esperan de mí. O sea, vanagloria. Si no lo hago, sé que habrá consecuencias. Es decir, por coacción o por coerción. Hasta aquí en cuanto a las relaciones personales, pero pensemos en el trabajo o en los estudios. Lo hago por el sueldo. Esto lo hago, aunque no me gusta, porque es parte de mi trabajo. Si es el estudio, aquí quemándome las pestañas porque tengo que cumplir con la nota. No, me toca traerle el tinto al jefe porque es la única forma para ascender. Lo hago para que no me despidan. No me gusta, pero es lo que hay. Es un requisito. No, yo estoy en esta empresa y lo hago por la experiencia. Y aunque puede ser genuino eso, algunas veces la gente usa un paso por las empresas solo como un escampadero, pero no porque quieren estar ahí. Los que son empresarios entienden esto. Gente que viene, dice que la van a meter toda, pero mentiras. Vinieron porque necesitan un escampadero. Esta otra, si no les gusta así, me avisan para dar un paso al costado. Ahora, en general, ya en otro tipo de conversaciones, no, lo hago porque es lo más práctico. Lo hago porque es la opción más lógica. Lo hago porque no hay otra alternativa. No, hagamos eso que es la manera más rápida de terminar con esto. Háganlo rapidito. Yo me levanto, me baño, me monto al metro, me voy al trabajo. Yo estoy tan desmotivado que eso lo hago por inercia. Vea, no nos compliquemos. Hagámoslo fácil y después miramos.
¿Qué tal esta otra? Eso no se puede. Hay gente que nunca, que dice que no, que dice que no. Vea, hágalo así y no le diga a nadie. ¡Qué pereza esta gente! Y esta que es famosa, me dan ganas de coger el monte y perderme. Hermanos, seamos sinceros, ¿son nuestras frases o no? Son nuestras frases. Pero dijimos que estábamos haciendo las cosas por amor y que las hacemos con gusto. Estas frases suelen carecer de espontaneidad, la alegría y el deseo intrínseco que caracterizan las acciones motivadas por el amor. Cuando uno expresa esto, uno está diciendo, no lo estoy haciendo por amor. Más bien reflejan una sensación de obligación, de resignación o tal vez de búsqueda de un beneficio secundario. Quiero compartirles algunos textos bíblicos que nos inspiran a pensar en el deseo que tiene Dios de que hagamos las cosas con gusto. Por ejemplo, en Efesios capítulo 6, versículos 7 y 8, Pablo va a decir que no importa tanto qué hacemos, sino con cuánto amor lo hacemos. Él dijo, trabajen con entusiasmo, como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor recompensará a cada uno de nosotros por el bien que hagamos. Mire esto, seamos esclavos o libres, sea independiente o sea empresario o sea un trabajador. Mire, Dios nos recompensará por el bien que hagamos. También la Biblia nos indica que debemos entregar el corazón en cada acción. En 2 de Crónicas capítulo 31 versículos 20 y 21 dice, eso mismo hizo Ezequías. Ezequías era un rey de Judá en un momento histórico del país. Y dice, actuando con bondad, rectitud y fidelidad ante el Señor su Dios. Mire qué lindo que hablaran de uno así. Bondad, rectitud y fidelidad ante el Señor su Dios. Mire lo que dice el siguiente versículo. Todo lo que emprendió para el servicio del templo de Dios, lo hizo de todo corazón, de acuerdo con la ley y el mandamiento de buscar a Dios. Miren esto, y tuvo éxito. Así que él era un buen ser, pero además lo que hacía manifestaba lo que él era. Y miren ese final, ¿no les parece glorioso ese final? Y tuvo éxito. También la Biblia nos dice que la pereza y el desgano van siempre de la mano. Dile a la persona que tienes a tu lado, despierta, dormilón. La pereza y el desgano van siempre de la mano. Hace unos días mi hija, cuando se levantó, me dijo, papá, tengo una perecita. Y yo le dije, ¿tú no has escuchado esa palabra acá? ¿Quién te enseñó esa palabra? Y me dijo, la abuela. Traté de comprender lo que me estaba diciendo. Victoria tiene una vida muy ajetreada, muy ajetreada. Algunas veces siento dolor por la presión de la agenda de mi hija, pero sé que Dios está formando una siervita y ustedes la ven acá cómo sirve en medio de nosotros. Pero luego que hablé, que escuché eso, la llamé aparte y le dije, no alimentes esa palabra. Miren lo que dice la Biblia, no sean nunca perezosos, Romanos 12:11, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. La pereza y el desgano van siempre de la mano. No, qué pereza y por allá. Son palabras nuestras. Que elocha.
Y algunas veces no decimos qué pereza o qué locha, sino que sabe qué decimos. Yo no tengo ganas. ¿Y qué tiene? Pereza. Entonces ya dijimos, haz las cosas con amor. Cuando las cosas se hacen con amor, se demuestra porque se hacen con gusto. Pero hay algo que está antes para poder hacer las cosas con gusto y que salgan con amor. Y es que nosotros debemos pensar en cuál es nuestra actitud frente a lo que hacemos. Por eso en este tercer punto vamos a mirar la actitud de Jesús. En el texto inicial de este sermón, cuando estábamos en Filipenses, leímos lo siguiente. Capítulo 2, versículo 5. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Así que mientras escribía este sermón pensaba en cómo puedo ayudarle a la iglesia a entender qué fue lo que dijo Pablo. Y se me ocurrió preguntarles a ustedes, y quiero que rápidamente me contesten. ¿Quién recuerda un milagro del Señor Jesús? Un milagro. Levante la mano. Un milagro. Alguien que recuerde un milagro. Alba Ledis, ¿cuál? Pegó la oreja de Malco cuando Pedro sacó la espada y le cortó la oreja. Un milagro, ¿cierto? Mari, cuando sanó a la mujer que llevaba 12 años con un flujo de sangre. Martica, la resurrección de Lázaro. Aura, en las bodas de Caná se acabó el vino. Todavía faltan algunos días para que termine la fiesta y se acabó el vino. Y entonces mandó llenar unos cántaros con agua y convirtió el agua en vino. María Teresa, ¿querías decir algo? ¿Perdón? La multiplicación de los panes y de los peces. El sándwich de pescado es delicioso. Pan y pez es delicioso. Johnny, ese. Otro. Para que no se quede sin participar. Por acá. Doris. La niña de Jairo se murió y él la resucitó. Juli. El mismo. Cuando sanó al siervo del centurión. Bien. Omar. Caminó sobre el agua en medio de la tormenta. Claudia. Resucitó al hijo de una viuda que vivían en Naín, hijo único de madre viuda. Por allá arriba, los que duermen, a ver. El paralítico que entró por el techo, lo llevaron 4 amigos. Juan Pablo. Al endemoniado gadareno. A los cerdos. Los espíritus le dijeron, déjanos entrar a los cerdos. Muy bien. Gabriel. Y no solo una vez, en varias oportunidades. Olguita. Curó a 10 leprosos, solo se volvió uno a agradecerle. ¿Alguien más? Recuérdame tu nombre. Andrés Felipe, bienvenido. Inclusive, ese es el mismo Dios. Abrió el mar para que el pueblo pasara en seco. Camilo, ¿te acordás de alguno? ¿Cuál? El paralítico del estanque de Siloé, 38 años enfermo. Una mujer jorobada. El ciego hijo de Bartimeo. Cuando estaba en Nazaret y le dijo a un hombre que tenía la mano seca, extienda la mano, y la mano le quedó restaurada. Gabriel, ¿cuál dijiste? Estaba en la barca, se durmió, estaba en la popa y le dijo, entonces fueron y le dijeron, Señor, no tienes cuidado que nos hundimos. Y la Biblia dice que le ordenó al viento y al mar y todo volvió en paz. La mujer sirofenicia que tenía una hija endemoniada. La mujer con flujo de sangre. Ezequiel. Después de toda la noche estar pescando,
y no pudieron pescar nada. Y él volvió y les dijo, láncenla a la derecha. Juan, Adri, el esclavo del centurión, el siervo del centurión, sí, sanó a multitudes. Hay episodios que dice que todo el que llevaba quedaba sano. Hermanos, sí sabemos quién es Jesús, ¿cierto? ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Ahora, si Dios te concede, perdón, nos rescató a todos nosotros, nos salvó en la cruz. Bien, Andrés. Claro, eso viene de parte de Dios. El mismo José dijo, no hay ningún hombre que pueda hacer eso. Nadie lo puede hacer. El pastor. Prodigios, sí, milagros, maravillas. Listo, ¿estamos claros? Al que le hizo los ojitos. ¿Se acuerdan que había nacido, era ciego de nacimiento? Listo, paremos acá un momentico que no ha terminado la participación. Sé que esto es rico cuando ustedes participan y despiertan. Esto es una bendición. Jesús no se la montó a nadie. Oí. A Juan y a Jacobo los puso los Boanerges. A los fariseos les dijo hipócritas, camada de víboras. A los petristas les dijo bienvenidos. Es que no se la montó a nadie. Listo, paremos, para que sigamos participando. Si Dios nos concediera hacer un milagro de los que hizo Jesús, ¿cuál te gustaría hacer? Judy, dar vista a los ciegos. Gabriel, alimentar multitudes. Rápido, de todo lo que hemos dicho. Fernanda, sanar a los enfermos. Kate, sanar a los... entonces que sean otros enfermos. Martica, cuidar los niños. No, listo. No, de estos milagros que hemos mencionado, si Jesús te diera la oportunidad de hacer un milagro, ¿cuál harías tú? John, resucitar a un muerto. ¿Usted se imagina que lo llamaran a campos de paz? No, de verdad. Que haya un hermano muy querido de la congregación, se murió y no deseábamos que muriera, deseábamos que viviera y que lo llamaran y que John le dijera al Señor, Señor, dame ese poder, y que todos estuviéramos allá en el funeral en Campos de Paz y llegara John y ese enfermo y ese muerto se levantara. Maravilloso. ¿Alguien más me levantó a María Rivas? Recordamos a María Rivas. Gloria a Dios por ella. Sebas. Calmar una tormenta. Clarita. Liberar a los endemoniados. Andrés. No, pues usted ya la tiene. O sea, lleva como 4 intervenciones. A usted lo que le falta es la corbata. Omar, sanidad. Pero recuerden, de estos que hemos mencionado, ¿estás ya? ¿Ya? ¿Aterrizaste? Luceli. Imagínese. Esto es impresionante. Nuri. Que salgan peces cuando ya después de no haber pecado. Santi. Caminar sobre el agua. Usted se imagina, vámonos de paseo en íntima devoción y Santiago allá por toda la piscina. Sí, fantástico. Sorprendente. Luceli. Derecho.
y sacó una multitud de peces. Lili, sanar a las mujeres con flujo de sangre. Son verdadera gente que sufre. Olguita, sanar a los sordos. Usted se imagina uno meterle los dedos a un sordo a los oídos, meter los dedos a los oídos del sordo y decirle, Efatá, ábrete. Y que de un momento él empieza a sentir todo lo que nosotros escuchamos. Glorioso. ¿Quién me habló? Levánteme la mano. No, Nati. Sanar a las estériles. Listo. Si pudieras predicar uno de los sermones del Señor Jesús, ¿cuál te gustaría predicar? Ya no son milagros, sino un sermón. El del Monte de los Olivos, Clarita. El sermón de la montaña. El de la Samaritana. Ese es un tremendo sermón. Ezequiel. La oveja perdida. Kate. Las bienaventuranzas. Mariana. La moneda perdida. Gabriel. Wow. Nuestra historia. ¿Ya? ¿Cuál te gustaría predicar? La oveja perdida. Ahorita, las 10 vírgenes. Mateo capítulo 25. Qué buen ejercicio hemos hecho para recordar quién es Jesús. Pero hice esta pregunta con respecto a sus milagros, sus discursos y lo que recordamos, porque aunque conocemos acciones del Señor Jesús, la pregunta es, ¿sabemos cuál es la actitud del Señor Jesús? Hermanos, acciones no es igual que actitud. Las acciones tienen que ver con lo que uno hace. Las actitudes tienen que ver con lo que uno es. Y si ustedes observan el versículo, Pablo no dijo que las acciones de ustedes sean como las de Cristo Jesús. Él dijo que la actitud de ustedes sea como la de Cristo Jesús. Porque pudiéramos hacer muchas acciones como las de Él, pero tal vez no nos parecemos a Él, porque nuestra actitud no es como la de Él. El apóstol Pablo, escribiendo en Colosenses capítulo 1, versículo 21, dijo, en otro tiempo, ustedes, es decir, nosotros, y mire que va a mencionar dos cosas, por su mala actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Así que pudiera ser que hacemos buenas acciones, pero si tenemos todavía una mala actitud, mire lo que dice Pablo, somos enemigos de Dios. ¿Se acuerdan ustedes que cuando haya un encuentro con Jesucristo, muchos le dirán al Señor, Señor, en tu nombre echamos demonios, hicimos milagros? Es decir, acciones. ¿Y qué les va a contestar el Señor? Apártense de mí, hacedores de maldad. No los conozco. Nos preocupa mucho el hacer, pero nos hemos despreocupado con el ser. ¿Quién soy? Se dice que la actitud se define como una predisposición a responder de manera consistente, ya sea favorable o desfavorablemente hacia un objeto determinado. Y esa apreciación, no sé, como que no es tan clara, así que para no entrar a filosofar sobre el asunto, me gustaría que pensáramos en cómo puede evaluarse la actitud de una persona. Hace algunos años atrás, nosotros como pastores necesitábamos movilizar la iglesia de un lugar físico a otro lugar. Para movilizar a la iglesia teníamos que hacer muchas cosas. Primero, conseguir un nuevo lugar. Segundo, hacer el trasteo.
Y tercero, lograr que todos nosotros nos ubicáramos. Ya hemos tenido que pasarnos varias veces y eso al principio es un poco traumático. Pero encontramos un lugar que estaba a 2 cuadras de otra iglesia. Nosotros por ética dijimos, no vamos a pasarnos a esa iglesia como quien se mete a un territorio, sino que primero vamos a hablar con los pastores de esa iglesia. Así que llamamos al pastor de esa iglesia y le dijimos, ¿podría regalarnos una cita? Queremos hablar con usted. Y él nos dijo, claro, si quieren hoy mismo. El pastor le dijo, o sea, mi padre le dijo a ese pastor, bien, pastor, si usted puede hoy mismo sería mucho mejor para nosotros. Finalmente la cita no se dio y la citamos para 8 días después porque el pastor finalmente no pudo. Pero esos 8 días después se convirtieron en un tiempo en el que nosotros clamábamos a Dios y le decíamos al Señor, Señor, si es tu voluntad, llévanos a ese lugar. Permite que las puertas se abran, pero además hicimos una oración. Padre, si es tu voluntad que estemos allí, permite que este pastor no solamente nos diga que sí, sino que además nosotros entendamos que tiene la actitud para recibirnos, porque algunas veces decimos sí con la boca y no con la actitud. Esa fue nuestra oración. Nosotros no queríamos un sí de ese pastor, nosotros queríamos sentir que él tenía buena actitud. Llegó el día de la cita, nos reunimos con él, mi padre encabezó una oración y fuimos al grano. Mi padre le dijo, nos está pasando esto y esto, necesitamos ir a este lugar y este lugar está a menos de 2 cuadras de donde tú estás pastoreando. Nosotros quisiéramos saber si tú aceptarías que nosotros tomáramos ese lugar. Mi padre hizo un montón de compromisos, no sacaremos a tus ovejas, si alguien viene de tu rebaño le diremos que tiene que volver a su casa, que es la iglesia que tú pastoreas. Hermanos, fue maravilloso la respuesta que este pastor dio, porque era respuesta de Dios. No solamente dijo que sí, sino que tuvo la actitud con la que nosotros entendimos que su sí era completamente sincero. Pero además ese pastor recordó algo que no estaba en nuestra memoria. El pastor le dijo a mi papá, ¿cómo podría decirte que no? Si hace algunos años fui yo quien te llamé para pedirte que tú permitieras que otra iglesia se ubicara cerca de ti porque estaban reformando su lugar de culto, y la respuesta que tú me diste fue, claro, pastor, si por mí fuera que hubiese una iglesia en cada cuadra. Mucho cuidado cuando decimos que sí, pero nuestra actitud demuestra que no, porque Pablo dice que estamos alejados de Dios y somos sus enemigos. Mucho cuidado usted, hija, cuando su mamá le dice, vaya, barra, hija, vaya, barra, dele una barridita a la casa, que ahorita vienen sus abuelos. Y usted dice, sí, mamá, pero usted sale, qué rabia, ahora yo. Y llama a la amiga, hola, ¿qué más? ¿Qué estás haciendo? No, aquí barriendo. ¿Y por qué? No, porque viene un vejestorio ahora para acá, prácticamente todo un orfanato, un ancianato. Suena chistoso, pero es real. Decimos que sí, pero nuestra actitud está lejos de querer hacerlo. Una persona que no alinee sus acciones y su actitud para ser coherente está alejada de Dios y es su enemigo. Todos hemos experimentado el que cuando le pedimos a alguien un favor somos capaces de leer si esa persona lo está haciendo con buena o con mala actitud. Amor, ¿me regalas un vaso de agua? Si tiene buena actitud va a decir, claro, ya mismo, con hielo o el clima. Si tiene mala actitud dice, sí, pero cuando se levanta de su silla hace un fuerte suspiro.
un fuerte suspiro de inconformidad. Así que hay una mejor manera de entender cuando se tiene una buena actitud. Miremos esta definición. La actitud es la postura del cuerpo, especialmente cuando expresa un estado de ánimo. Mire qué coherencia con la que Dios nos hizo. Puedes decir que sí, pero tu cuerpo va a decir si sí es sí o si ese sí es no. Es que solo Dios sabe lo que yo estoy sintiendo. Cuando uno lee las malas actitudes. No, ¿sabes qué? No me hagas nada, es que no tengo buena actitud. No me juzgue, es que solo Dios ve mi corazón. Mire, a mí me dicen eso y a mí me da como un temblorcito y yo empiezo como a correrme un poquito porque yo digo, va a caer el rayo. Dios conoce el corazón. Querida iglesia, Dios está muy pendiente de nuestra actitud. En Números capítulo 14, versículo 24, Dios dirá estas palabras: en cambio a mi siervo Caleb, que ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia la heredará. Dios hubiera podido fijarse en las acciones de él, pero Dios se fijó en su actitud. Tres preguntas para terminar esta mañana. ¿Qué no estás haciendo bien en la vida? Pon esta pregunta en cada rol que desarrollas en tu vida. ¿Qué no estás haciendo bien? 2, ¿qué no te está saliendo bien en la vida? Piense usted en su propia vida. ¿Qué no te está saliendo bien? Tercera pregunta. ¿Quieres cambios? Ahora vamos de atrás para adelante. Habíamos dicho, haz las cosas con amor, haz las cosas con gusto y ten la actitud correcta como Jesús. Ahora vamos de atrás para adelante. ¿Quieres cambios? Cambia tu actitud. Haz las cosas con gusto y ama lo que haces. Termino con los siguientes versículos. Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 10. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. 5. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Y ahora Pablo nos va a decir cómo fue esa actitud. Quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. ¿Cuál es la actitud de Cristo Jesús? Siervo. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo, humildad, y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que son tres las cosas que hizo Jesús. Se hizo siervo, se humilló, fue obediente. Y miren lo que ocurre a partir del verso 9. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre,
para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Alabado sea el Señor. Pablo hubiera podido decir, tengan en cuenta las acciones de Cristo Jesús y narrar esto mismo. Pero él dijo, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Por favor, incline un momento su cabeza ahí donde está. Quisiera invitarlo para que usted a solas con Dios medite en cómo está su actitud. ¿Qué no está usted haciendo bien en la vida? ¿Qué no le está saliendo bien en la vida? ¿Cuáles son los cambios que usted quiere? Y recuerde lo que he dicho esta mañana, cambie su actitud, haga las cosas con gusto, ame lo que hace. Dios, esta mañana estamos ante ti. Año 2025. Buscando el reino de Dios y su justicia.